todos y todas a un programa más de Frente Radiosa, un espacio comprometido con debatir y agitar la política. Mi nombre es Isabel Díaz y esta tarde me acompaña en la conducción Yura Serrano. Hola Isabel, saludamos a toda la audiencia de Pichincha Universal a través del dial 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia de Pichincha. Hoy es viernes 11 de septiembre de 2020 y siendo las 18:05, iniciamos Frente Radiosa, porque la política no es karma sino democracia. Hablamos de frente. Les recordamos que esta es una coproducción de Ecuador para Largo, el Foro de los Comunes. Aquí sí hay texto y registro Aurora. Pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e iVoox como Frente Radiosa. Agradecemos también a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten Frente Radiosa para la comunidad migrante en Estados Unidos. A Ronnie por la coordinación técnica de los estudios centrales de la radio y a Gonzalo Criollo, productor general del programa. Esta tarde conversaremos sobre la sentencia del siglo y sus implicaciones para la democracia. ¿Casación Express? Para conversar al respecto nos acompañan María del Mar Gallegos, abogada penalista y docente universitaria, Virgilio Hernández, abogado y asambleísta, y también Rodrigo Iturriza, sociólogo político. Les damos la bienvenida. El día lunes, la Corte Nacional, legada por la transitoriedad del Trujillato, negó la casación presentada por 16 de los 20 implicados en el llamado caso Sobornos y ratificó así la sentencia en un tiempo récord, convirtiéndola en la casación más rápidamente presentada por nuestro sistema judicial. Aunque los titulares, pesares y otros casos festejos se han concentrado en la figura de Rafael Correa, el proceso tiene serias implicaciones para la democracia, el Estado de Derecho y también del proceso electoral venidero. El bloque de poder que hoy nos gobierna cobijó una serie de decisiones con la promesa de una justicia independiente y una cirugía mayor a la corrupción. Recordemos que una de las principales consignas de la descorreización era, supuestamente, reformar el sistema de justicia para garantizar su independencia. Sin embargo, por el modo en el que ha sido llevado el juicio, ¿podemos hablar de debido proceso? ¿Otros casos y denuncias de corrupción serán tratados según la conveniencia del bloque de poder de turno? ¿Qué señal se envía a quienes recientemente participaron del llamado reparto de hospitales? Más allá de las simpatías y antipatías con la Revolución Ciudadana, la sentencia nos deja un mensaje claro. En el Ecuador, la ley es apenas el lenguaje en el que habla el poder de turno. Esto no es un fenómeno actual, ha sido más bien el eterno síntoma de un país con una institucionalidad deliberadamente boicoteada. Las cuestiones jurídicas que componen el caso son importantes, pero la verdadera disputa no está en el sentido jurídico del caso, sino en su impacto para la democracia y el Estado de Derecho. El modo y el tiempo en el que se procesó la casación estuvo motivado por la posibilidad de que Rafael Correa se presente como candidato a la vicepresidencia. ¿Fue el proceso una herramienta de la disputa electoral? De ser así, el mensaje para la ciudadanía es que la democracia y sus votos tienen límites. Finalmente, esta situación no parece estar aislada. Es necesario problematizarla al calor de los acontecimientos también regionales, considerando, por ejemplo, el papel que ha jugado el Poder Judicial en Brasil con Lula da Silva y Dilma Rousseff, en el golpe de Estado que está viviendo Bolivia, o en los asesinatos a líderes sociales en Colombia, para nombrar algunos casos. Parece ser que la política ha pasado de las urnas a las cortes y es momento de preguntarnos cómo ocurrió. ¿Acaso el sistema de justicia se convirtió en una herramienta de vendetta de las élites o es el resultado natural de la débil institucionalidad de los países de nuestra región? Bienvenidos todas y todos a Frente Radiosa. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. Pichincha Universal. María del Mar, comenzamos contigo. ¿Cuál es tu lectura sobre el tratamiento jurídico que se ha dado al denominado caso Sobornos? ¿Hubo garantía del debido proceso? ¿Se respetó la presunción de inocencia de los implicados? ¿Qué decide el tipo de pruebas utilizadas por Fiscalía o de la velocidad con que se procesó el recurso de casación? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias, Isabel. Gracias a este espacio y qué bueno que existan estos diálogos para poder visibilizar muchas cosas que pasan y que los medios de comunicación no están haciendo ver, sobre todo los medios de comunicación
que la gran mayoría de la sociedad ve, ¿no? Entonces, claro, esto ha permitido que exista una ceguera frente a lo que realmente ha sucedido en el proceso. No solamente es que la casación ha sido en tiempo récord, sino que realmente todo el proceso ha sido en tiempo récord. La audiencia de juicio fue alrededor de inicios de febrero, no duró más de unos 10 días. Finalmente la sentencia sí tomó un poco más su tiempo, la apelación fue enseguida, fue una semana, nos notificaron con la sentencia. Recordarán ustedes también que hubo todo este escándalo sobre cómo nos notificaron con la sentencia. A algunos nos llegó por correo electrónico incompleto, lo hablo por mí, me llegó incompleto. Entrabas al sistema del Consejo de la Judicatura y Salle y te llegaba, no estaba toda la sentencia tampoco, entonces tocaba estar pidiendo a todos los otros colegas que de alguna manera habían tenido. Entonces, ¿cómo es posible que en el pleno siglo XXI, en donde estamos aparte, en el caso del siglo, no te llegue completa una sentencia? Entonces empezamos entre los abogados a pasarnos, oye, ayúdame pasándome la sentencia, ¿tienes tú? No, pues no, eso no es posible. Y claro, la sentencia que después fue notificada completa aumentó casi como en 300 páginas la sentencia. Y lo que decían los jueces es que esta sentencia tenía solamente lo que faltaba eran notas de pie de página y unos cuadros. Pero dichos cuadros eran importantes porque justamente ahí estaban los cruces de facturas o las entregas de dinero, que supuestamente es la teoría del caso de fiscalía y que fue adoptada por el Tribunal de Apelación. Posteriormente, vamos a un tribunal de apelación, como era evidente, nos niegan a todos las apelaciones, aceptan parcialmente nuestro recurso en cuanto a los derechos políticos, porque recuerden que en primera instancia nos pusieron a 25 años aplicando una norma posterior a lo que se cometió el supuesto delito, ¿sí? Cuando además de eso se aplica el delito del cohecho del Código Penal, se nos aceptó eso y pues en este caso los derechos políticos quedan suspendidos por el tiempo de la condena, que sería los 8 años, ¿no? Que entre 8 y 25 años pues existe una gran diferencia. Después de eso tenemos el tema de la casación, que la casación se dio igual en 2 días, jueves y viernes mediodía, y la resolución fue viernes de tarde y lunes de mañana, porque la audiencia fue a las 2 de la tarde. Entonces, pensemos que trabajaron el fin de semana, ¿sí? Y pues, bueno, pues, trabajaron de manera veloz con una sentencia de más de 300 páginas igual, ¿no? En donde, de manera generalizada, como ha sido una constante dentro de este proceso, desechan los recursos de casación, no resuelven uno por uno, y claro, ellos dicen en la resolución oral, ellos decían que sí, en la sentencia escrita se iba a poder visualizar la individualización de cada una de las negativas a los recursos, pero si ustedes revisan bien la sentencia de casación, es lo mismo casi que recogido que la sentencia de apelación, y te dicen, no te explican por qué te están negando específicamente tu recurso. Lo sorprendente es que, otra vez, de los 15 abogados que estábamos ahí o más, que presentamos los recursos de casación, pues nadie tiene el tecnicismo suficiente para que a nadie se le acepte un recurso de casación, todos son improcedentes. Entonces, algo pasa, ¿no? La lectura es que algo pasa. Definitivamente, además, veamos los tiempos, coinciden que justo en tiempos de candidaturas, justo en tiempos de elecciones presidenciales, es decir, todo ha sido tan coincidencialmente, y no puedo prender la cámara, pero estoy haciendo comillas, tan coincidencialmente que cuadra perfecto, calza perfecto, no en los tiempos procesales legales, sino en los tiempos políticos, que le conviene al gobierno actual o a los poderes. Muy precisa, María del Mar. Virgilio, en función de lo que ha planteado hasta ahora María del Mar, ha hablado al menos de la sospecha que ha existido en cómo ha sido llevado el proceso, en la que se evidencian de alguna manera irregularidades. Por lo pírricas que resultan algunas de las pruebas utilizadas y la velocidad con que se ha emitido la sentencia, no se puede dejar de referirse a una suerte de casación express, hecha a medida de alguna manera por los tiempos electorales. ¿Es esta sentencia una faceta más de la persecución política por vías judiciales que ha tenido lugar en el país a lo largo de este último ciclo de gobierno? Bienvenido. Buenas tardes, un gusto poder estar con ustedes. Un saludo para Frente Radiosa, para Isabel, para Yura y también para quienes compartimos el panel con María del Mar
Gallegos y con Rodrigo y todos quienes también en la radio nos apoyan en este importante programa. Yo quisiera retomar el análisis en donde lo dejó boteando de alguna forma María del Mar. Algo pasa, dice, algo pasa. Bueno, yo quisiera intentar una respuesta. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que aquí hay una operación de Estado que tenía objetivos políticos. Y esa operación de Estado que tenía objetivos políticos se fijó claramente el proscribir a Rafael Correa de la posibilidad de que sea candidato a la vicepresidencia de la República. Y digo que esto además, esta acción de la Corte es de alguna manera su aporte para la reconfiguración del escenario político electoral. Pero ¿qué es lo que además uno puede decir? Uno puede decir que al mismo tiempo que pasa lo de la Corte Nacional de Justicia, de forma simultánea pasan otras cosas. Al mismo tiempo pasa la intención del Contralor por dejar fuera de la contienda electoral al movimiento Compromiso Social, a través del cual hoy se expresa la Revolución Ciudadana. Al mismo tiempo existe la presión que finalmente surte efecto en el Consejo Nacional Electoral, que deja fuera, digamos, semanas antes de este proceso de que inicie el proceso electoral, deja fuera al movimiento Compromiso Social y es más bien una sentencia del Tribunal Contencioso lo que le permite rehabilitarle al movimiento, pero todavía eso está, no está claro. Hasta el 11 de septiembre bien podrían anular el proceso administrativo. Al mismo tiempo, de forma simultánea, un vocal del Consejo Nacional Electoral que tiene la obligación de garantizar la idoneidad y transparencia del proceso, dice que hay que modificar el calendario electoral, porque si no se modifica el calendario electoral, los jueces no van a avanzar a sentenciar a Correa, y al mismo tiempo la Fiscalía llama a que rinda versiones a la consejera Estela Cero y a la consejera y presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín. Entonces, todo pasa de forma simultánea, todo pasa, entre comillas, como decía María del Mar, coincidencialmente. Pero, ¿qué es lo que uno puede evidenciar ahí? Puede evidenciar que indudablemente esta es una operación de Estado. Y concluir diciendo que no solo es una casación express, es un juicio express, pero además también con unas modalidades que de alguna forma ya se van haciendo el modo de actuar cuando se trata de que los correístas enfrentemos la acción de la justicia. Esto también empezó el 3 de mayo del año anterior. Empezó a través de una publicación en portales, en el portal Mil Hojas y el portal La Fuente. El 4 de mayo inmediatamente ya había acciones ordenadas por la Fiscalía y había las primeras detenciones. El 4 de mayo. Si ustedes miran esto, con cómo se han presentado los casos, no puedo dejar de mencionar el nuestro, el de Paola Pavón, Cristian y el mío, es exactamente lo mismo, exactamente. Un policía que estaba de turno, desocupado, que tiene, entre tantos millones de cuentas, no se le ocurrió otra cosa que seguir las cuentas de Cristian, Paola y la mía, ¿sí? Y a partir de eso hizo un parte policial, de la misma forma que empezó Sobornos. Y ahora que pretendieron reducirle nuevamente a la cárcel a Paola Pavón, exactamente igual. Un policía, ¿sí? Un teniente coronel, para que miremos el grado de policía, ¿no? No un sargento, no un policía. Un teniente coronel estaba a las 10 de la noche, ahí en su turno, ¿sí? Y de pronto les llega, ¿sí? Les llega por la policía web, por el portal de la policía web, les llega una noticia con el que se dice que alguien le dice, que una fuente humana le dice que las personas que tienen grillete suelen pedir asilo. Y ya eso basta para que se convoque a una audiencia y de una forma absolutamente rara, el juez dice que no tiene elementos para creer que lo que sostienen es cierto, pero sin embargo le cambia, endurece las medidas alternativas y le obliga a Paola a no presentarse un día, sino 3. Entonces, ¿solo por qué hago esto? Para decir que ya hay una especie de modus operandi. Ya hay una especie de modus, un Twitter, una publicación en la red social e inmediatamente parte policial
con eso se hace detenciones con fines investigativos y con eso se formula cargos. Ya hay una modus operandi del Estado en esta operación de Estado para proscribir a los opositores políticos del régimen. Virgilio, antes de ir con Rodrigo, tanto María del Mar como tú insisten en que hay un trasfondo atrás de el proceso judicial llevado adelante del denominado caso Sobornos. Tú hablas inclusive de una operación del Estado que obviamente tiene una intención de influir en el siguiente proceso electoral. Si el gobierno no se está presentando a la reelección, ¿a quién conviene esta operación del Estado ahora que coincide en este periodo electoral? Bueno, pero es que hay binomios que son los binomios que representan al gobierno. Yo creo que uno puede pensar que hay un binomio sobre todo que es la continuidad de este gobierno, que es la alianza Partido Social Cristiano, creo. No olvidemos que durante los 2 primeros años en la Asamblea Nacional no se podía tomar ni una resolución sin el apoyo del Partido Social Cristiano. Todos nos acordamos de esa llamada desesperada de en ese momento presidenta de la Asamblea, cuando la Asamblea Nacional podía aprobar la investigación en el caso INA. Desesperada, María Paula llama a los socialcristianos, definiéndolos además con epítetos, porque estos van a votar por esta investigación y nos fregamos todos. Era literalmente lo que le decía, ¿no? Y en los 2 siguientes años, creo, hasta el día de hoy, es el soporte del gobierno, de tal forma que sí tiene el gobierno binomios que le representan, y no son, uno podría decir, son el de Alianza País y el de Destruye Ecuador, ¿sí? Que también están inscritos. No, esos son, digamos, para seguir en el tema de la comparsa que también genera todo proceso electoral. El binomio que es la continuidad, el binomio oficialista que representa a Lenín Moreno, indudablemente es el binomio de Lasso, y que además en que encabeza Lasso con el Partido Social Cristiano y Creo. Gracias, Virgilio. Rodrigo, Virgilio de alguna manera nos ha hablado de este modus operandi del Estado para proscribir a los opositores y favorecer de cierta forma a este binomio que sería la continuidad. Desde tu perspectiva, ¿cómo lees tú el tratamiento que se ha dado al caso Sobornos en Ecuador y que se enmarca además en un amplio ciclo de judicialización de la política en América Latina? Bienvenido. Gracias, Isabel. Muy buenas tardes a vos, a Yura. Un saludo también a Virgilio y a María del Mar y a todos y todas quienes nos escuchan. Yo creo que vale la pena y es muy importante, como sugerías, Isabel, situar el caso en 2 dimensiones específicas. Una espacial, una temporal. La espacial es a escala regional y la temporal tiene que ver no solamente con este último año, sino en las últimas 2 décadas de este primer ciclo, ¿sí? de este primer siglo. ¿Qué es lo que pasó efectivamente? Me voy un poco para atrás para poder dar una respuesta más sólida a tu pregunta. En estas 2 décadas en América Latina se dieron 2 tipos de respuestas al avance neoliberal. En primer lugar, la emergencia de distintos regímenes, gobiernos, fuerzas políticas de carácter post-neoliberal, ¿sí? Que con cierto éxito, con errores, aciertos, con más o menos radicalidad, pusieron en crisis el régimen, la forma de acumulación neoliberal del capital, y además pusieron en crisis también el formato cultural y político que ofrecía el neoliberal. Pero además, y específicamente en el último año, en aquellos lugares donde no hubo efectivamente un ciclo político progresista, posneoliberal específicamente, hubo estallido, ¿sí? Ese es el caso paradigmático de Chile, aunque también pasó en Colombia y también pasó acá en Ecuador, ¿sí? Entonces, en este contexto, en este estado de situación, en donde fuerzas políticas toman el gobierno, ¿sí? Por la vía electoral democrática, o la fuerza societal irrumpe en el espacio público, tenemos una cierta cantidad de ciudadanos y ciudadanas que se ponen de frente al régimen neoliberal en el sentido más amplio, evidenciando una situación de politización, es decir, de la incorporación de una enorme cantidad de sectores a la política que vienen a criticar el estado de cosas y a postular un cambio, ¿sí? O sea, a tratar de institucionalizar o instituir un cambio respecto de lo que se había vivido en los 90. Los 2 casos paradigmáticos, me parece, de estas 2 corrientes son, como decía, Chile, el año pasado, pero también hay algo muy, muy importante, que es el retorno al poder del peronismo en la Argentina,
¿sí? Eso evidenció que bajo unas condiciones normales de institucionalidad democrática y con el juego de la política más o menos libre, porque también en Argentina también hubo una cierta cantidad de cuestiones judiciales que tuvo que enfrentar los hoy miembros y la expresidenta que forman parte, y la actual vicepresidenta que forma parte del Frente de Todos, demostraron que frente a eso, frente a un nuevo escenario electoral, la fuerza progresista podía volver al control del Estado. Y como estamos viendo ahora, podía revertir lo que el retorno liberal había cristalizado en este caso en Argentina. Entonces, eso puso en evidencia que en Argentina la persecución judicial o el lawfare no alcanzó para poder evitar que en este caso la expresidenta y actual vicepresidenta volvieran una coalición más amplia a dirigir el Estado, en este caso a presidir el Senado de la Nación. Y entonces es en ese sentido que cuando uno ve estos casos, ve efectivamente que hay una avanzada judicial, ¿sí?, en América Latina, no solamente respecto de liderazgos, no solamente respecto a líderes, sino también a las bases, ¿sí?, a quienes forman parte de estos sujetos políticos forjados al calor del estallido o de las victorias electorales de las primeras 2 décadas, ¿sí? Hay unos nuevos sujetos ahí que están siendo asediados. Pero la cuestión judicial no es la única vía, ¿sí? En Colombia acabamos de ver, entre ayer y antes de ayer, 10 muertes en las calles por la violencia policial, ¿sí? ¿Contra quiénes? Contra aquel sujeto que estalló el año pasado y que hoy vuelve a las calles. En Chile vimos lo mismo, se volvió paradigmático a la pérdida de ojos, ¿no?, que acá también ha generado sus problemas en los últimos tiempos también. Entonces, distintas fuerzas, distintas formas de operar en la política de manera no democrática y no institucional avanzan en la región de manera tal de diezmar, de manera tal de asediar a aquellos que con más o menos radicalidad, como decía antes, trataban de poner efectivamente una alternativa a la forma neoliberal del capital, ¿sí? Entonces, ya sea por la vía judicial, la cuestión policial, la militar, la paramilitar, entre otras cosas. Además, no olvidemos que hace 2 días la policía de la provincia de Buenos Aires sitió la residencia presidencial en la Argentina en un supuesto reclamo salarial, ¿no? Lo auspicioso de eso es que buena parte del arco opositor salió a rechazar esa cuestión. Pero el asunto es que me parece que el punto está en operar una cierta cantidad de herramientas y de dispositivos de manera tal de diezmar, acorralar aquellas fuerzas que tienen capacidad de alguna manera, con más o menos radicalidad, poner en cuestión aquello que se inició a sangre y fuego en el año 1973 con la dictadura de Pinochet. De acuerdo, Rodrigo, muchas gracias. Tenemos una información de última hora. El Congreso de Perú acogió la moción para destituir al presidente Martín Vizcarra por supuesta incapacidad moral, con 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones. Esta misma noche se fijará día y hora para debatir la moción de censura y se invitará al presidente de la República para que haga uso de su derecho a la defensa. Luego de esta importante información que nos brindas, Isabel, sobre la coyuntura que atraviesa el hermano país del Perú, seguimos nuestro diálogo con María del Mar. María del Mar, tú estuviste involucrada directamente en lo que fue el proceso judicial denominado caso Sobornos. ¿Cuál es tu balance, tu lectura final después de que se ha emitido se ha rechazado el recurso de casación el día lunes? ¿Qué implicaciones tiene para el sistema de justicia y el Estado de Derecho del tratamiento que se ha dado a este caso? Digamos, más allá de las simpatías y antipatías que pueda haber con una determinada organización o sujeto político, ¿se puede hablar de un sistema de justicia independiente en el país? Realmente no debería estar sujeto a las posturas políticas e ideológicas. Yo creo que uno de los poderes que más independencia debería tener es el poder judicial. El día de mañana, y lo dije yo en apelación, en mi defensa, el día de mañana podemos ser nosotros, y me refería a todos los funcionarios que estaban ahí, a jueces y fiscales. Nosotros podemos, o nosotros mismos como personas, ciudadanos a pie, podemos estar en el banquillo de los acusados. Y lo único que nos queda como garantía es el debido proceso. Lo único que nos queda como garantía son los principios constitucionales, el derecho. Lamentablemente en este proceso,
que ha sido una mediatización judicial, porque eso realmente ha traído consecuencias gravísimas para el proceso como tal, es que la gente está cegada. La gente está cegada y ha cegado también a los jueces, no para ser imparciales, sino para escuchar lo que dice Fiscalía, lo que exige la sociedad, cegados por este odio para impartir justicia. Existe, y claro, la preocupación ya a nivel jurídico es que existe un gran abuso de figuras jurídicas. Empecemos con lo que ya dijo Virgilio, el uso del Twitter a conveniencia. De pronto sale una noticia crímenes y resulta, y es verdad lo que dice Virgilio, no es mentira, lo dijo el policía en el testimonio que fue en la audiencia de juicio. El policía dice que estuvo sentado un día, llegó a las fuentes abiertas, utiliza las mismas palabras que dijo Virgilio, estaba sentado en las fuentes abiertas, estuvo viendo, revisando el Twitter y ¡pac! Le salió la noticia crímenes de 1000 hojas. Y ahí es como él llega a contactar a Fiscalía y decir, se necesita una detención con fines de investigación. Cuando siempre la privación de libertad, aun cuando esta sea por detención de fines investigativos, tiene que ser de última ratio. Para eso tienes una investigación previa, que cuando existan los elementos suficientes, mira una formulación de cargos. Y en esa formulación de cargos, plantearé cualquiera de las medidas cautelares distintas que haya. Pero yo creo y siento, como abogada litigante, es que hoy por hoy existe un abuso de la prisión preventiva, sobre todo en temas políticos. Nada satisface a la Fiscalía para fundamentar otra medida cautelar y nada es suficiente para el juez para poder motivar y Entendido. Quizá creo que nos desconectamos. Y poner otra medida cautelar. Es muy probable que te esté ahí, tal vez. Sí, ahí, Sí, ahí. te escuchamos. Les decía que el abuso de la prisión preventiva, nada es suficiente. Si tienes muchos bienes, es muy probable que huyas del país. Pero si también no tienes bienes, también te vas a huir del país. Entonces, de cualquier manera tendrás prisión preventiva. Pero esto es una cosa que se ve repetitivamente en los casos políticos, en los casos públicos, en los casos que son de interés del gobierno, ¿no? ¿Qué más ha existido? Sobre todo en el manejo del tribunal de instancia, del tribunal que dio la sentencia de primera instancia, una manera de manejar el juicio totalmente fuera del nivel de lo que deberías esperar de una corte nacional, ¿no? Yo algún rato quisiera pedir, o sí creo que tengo ya los audios, para hacer escuchar cómo, por ejemplo, existía una manera de permitir a la Fiscalía que actúe como quería, pero a los abogados defensores no, ¿sí? Entonces, en preguntas en el interrogatorio, en el contrainterrogatorio, te cortaba tu derecho a la defensa. El tema, por ejemplo, de los peritos, y esto es interesante, los peritos que fueron convocados por la Fiscalía, recordarán ustedes que la fiscal desistió de los demás peritos, de los 100 y pico de peritos que tenía, y se quedó con unos pocos. El abogado el ingeniero Jorge Glass presentó anunció los mismos peritos y testigos que la Fiscalía iba a usar para justamente adelantándose a esta jugada, ¿no? Porque está en su derecho la Fiscalía de prescindir, porque eso es su estrategia. Pero el doctor Harrison Mena Salcedo, él sí anunció, él sí solicitó todos los testigos y peritos. ¿Y cuál era la función que tenía el juez León? Él tenía que llamar y que comparezcan con la fuerza pública a la audiencia. ¿Qué es lo que dijo el juez? Y está en audios. Dijo, señor abogado, es su deber traer a los peritos y testigos. Sí, él fue y entregó los oficios hasta donde puede entregar, pues. Pero ¿qué puede hacer? ¿Él podía traer a los peritos con fuerza por sí mismo? No puede, pues. El juez y la norma dice que el juez tiene que ordenar a que vengan los peritos con la fuerza pública. Y se suspenderá hasta en la audiencia, porque si es que es importante para la defensa, ese perito, ese testigo, tiene que estar presente. Imagínense cómo angustió a la defensa el tribunal. ¿Sí? Entonces, yo creo que eso es una de las cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que es súper importante es cómo los abogados nos enterábamos muchas veces más rápido por los medios de comunicación y las redes de la Fiscalía y de la Procuraduría que nosotros por las notificaciones, ¿sí? Solo ahí es clarísimo que esto estaba dirigido. Entendido, María del Mar. Agradecemos por este último aporte. En este momento vamos a una pausa y volvemos con más de Frente Radiosa en pocos minutos. No manejar y mamá te
exceso de velocidad más licor. Igual tragedia. Al conducir, utiliza tus 5 sentidos. Tú decides. En esta época de COVID-19, respeta la semaforización. No hagas que el color amarillo cambie a rojo. Un mensaje de Pichincha Comunicaciones. ¿Qué fue primero, el huevo o la economía? Hola, soy Giovanni Manosalvas, uno de los coproductores del programa ¿Qué fue primero, el huevo o la economía? Y estoy aquí para invitarte a escuchar el programa Entre Telones. Oiga, pana, tengo algo que le puede interesar. 1, 2, 3, va. Un encuentro con el cine, el teatro y las artes escénicas. En estas cosas, si una se lanza, tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. La cita entonces es todos los viernes de 19 a 20 horas. Por Pichincha Universal, por Pichincha Universal. Arrivederci, au revoir, me fui. Hola amigos de Radio Pichincha Universal. Les saluda Luis Supliguicha Cárdenas del colectivo Espejo Libertario. La memoria nos lleva a vivir momentos y sensaciones maravillosas a través de los sonidos que acarician el alma. Escuche Déjà Vu, de lunes a viernes de 21 a 22 horas por los 95.3 y 94.5 en el noroccidente de Pichincha. No falte a este encuentro con sus mejores vivencias. Déjà Vu, tu música, tu historia. Porque la música también revoluciona. Te toca y detona emociones y sensaciones. Pavel Muñoz, conductor de Frecuencia Política, te invita a escuchar el programa Al Sur del Cielo. Todos los viernes a las 20 horas por la señal de Pichincha Universal. Desde Tambores en la Diáspora, les invitamos a escuchar todos los domingos de 10 a 11 el programa Tacos, Botines y Goles, aquí por Pichincha Universal. Pichincha Universal. Volvemos a este programa de Frente Radiosa. Agradecemos a la audiencia que nos sigue a través de Pichincha Universal. Como anunciábamos hace pocos minutos, en un flash informativo, el Congreso de Perú acogió la moción para destituir al presidente Martín Vizcarra por supuesta incapacidad moral, con 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones. Esta misma noche se fijará día y hora para debatir la moción de censura y se invitará al presidente de la República para que haga uso de su derecho a la defensa. Después de este anuncio continuamos con nuestro programa. Isabel. Gracias, Yura. Virgilio, una de las principales premisas de la coalición descorreizadora fue garantizar la independencia del sistema de justicia. Sin embargo, vemos que con esto del uso del tuit a la conveniencia, el abuso de la prisión preventiva y en general el trato que se ha dado al caso Sobornos, finalmente es evidente que la justicia obedece al bloque de poder que hoy nos gobierna. Resulta además un tanto vergonzoso, por así decirlo, que luego que se dijera que el anterior gobierno robó un altísimo porcentaje del PIB, hoy se pretenda condenar a Correa por un monto de aproximadamente $6,000. ¿En qué quedó la tan sonada cirugía mayor a la corrupción? ¿Otros casos y denuncias de corrupción serán tratados según la conveniencia del poder de turno? ¿Qué señal se envía a quienes recientemente participaron del llamado reparto de hospitales? A ver, aquí hay muchas preguntas, tratemos de desentrañar algunas, ¿no? Primero, yo quiero decir, y María del Mar, que ha sido una de las abogadas patrocinadoras de uno de los acusados, puede ser más específica, pero de lo que yo conozco, en este caso, la Fiscalía no ha podido demostrar, no ha podido encontrar todos aquellos medios materiales que permitan probar el delito. Dinero, bienes, empresarios involucrados que obtuvieron contratos a cambio de coimas, eso no existe, ¿no? Y por eso ha tenido que, con el apoyo de los medios, porque este proceso no se sostiene jurídicamente. Esto es parte de un show, esto es parte de un montaje, es literalmente un montaje. Y ese montaje ha sustituido lo que debería ser las piezas jurídicas por distintos actos
como una especie de teatro en el que participa la función judicial. Entonces, si ustedes ven cuáles son los elementos centrales de ese teatro, cuáles son los momentos de esta pieza teatral que lamentablemente se ejecuta en las salas de la Corte Nacional de Justicia, eso es lo triste, ¿no? Está bien que puedan armar su propio montaje artístico, pero lo tenebroso es que en lugar de administrar justicia, ahora conjuntamente con los medios construyen ese acto, esa escena. Yo diría que esto tiene 3 actos. ¿Cuál es el primer acto? ¿No es cierto? Toda la publicación, toda esta publicación, y luego esta publicación, los mensajes de Twitter, es que yo me imagino siempre a los policías, porque es el mismo caso de todos, a todos nosotros, ¿no? Me imagino a los policías sentados en su mesa y de pronto les llega, mirando el Twitter y de pronto ¡pac!, les cae. Siempre tenemos mala suerte porque siempre algún correísta está en la mira del policía que está de turno. En fin, pero ese es el primer acto. Ese acto, ¿cómo se cierra ese acto? Ese acto se cierra con un famoso informe pericial, que finalmente creo, esto me podrá corregir también María del Mar, no es usado por Fiscalía. Finalmente ya no es usado. Pero ¿qué es lo que se hace con eso? Montar esta idea de una estructura criminal de los sobornos. Es increíble lo que se hace con este peritaje. Todo el vuelo que se le da al peritaje, todo lo que se pone, ¿qué es lo que intenta colocar? Intenta colocar un elemento, y es que existe una estructura criminal. Y para que toda la organización del gobierno anterior se convertía en una estructura criminal, y esa estructura criminal finalmente servía para pedir soborno. Ese es como el cierre de ese primer acto. El segundo acto, ¿sí? Y esto es, digamos, les falta creatividad a los guionistas de esta trama, porque es una cosa muy parecida a lo de Brasil, muy parecida a Argentina. Tiene que aparecer un cuaderno, ¿no? El cuaderno de Pamela Martínez y estas dos cooperadoras eficaces. Y una de esas cooperadoras eficaces tiene un cuaderno. En ese cuaderno, en un primer momento, se nos intenta hacer creer a la sociedad ecuatoriana que se iba anotando transacción por transacción. No, después finalmente ya se acepta que fue hecho en un vuelo Quito-Guayaquil. Qué capacidad para poder sistematizar esas cosas. Y les digo, esto no es muy original, no es de los creadores de este libreto, no, esto es copiado de lo que pasó en otros lares, ¿no? Y ya ahora hay la denuncia expresa del expresidente, que la propia Pamela Martínez dijo que esto se hizo a pedido de la Fiscalía para de alguna manera redondear lo que significaba la cooperación eficaz, y que ella mismo les dijo, si a mí no me rebajan la prisión, yo iba a denunciar esta situación, ¿no? Efectivamente, la única pena de prisión que se rebaja es la de Pamela Martínez en la sentencia de soborno. Y el tercer elemento, el tercer acto, es todos estos archivos del portal La Fuente, en el que supuestamente están hojas de Excel, ¿no? Hay cosas aquí terribles para la democracia y la justicia. Alexis Mera está siendo sentenciado por un supuesto archivo de Excel, ¿no? Que puede hacer cualquiera. Esos archivos, y hay un informe pericial que no se aceptó como prueba nueva, pero fueron adulterados, fueron hackeados. La última manipulación sucedió en el 2018, ¿sí? Pero ahí ustedes ven cómo se configura esta trama. Aquí hay un libreto, y este libreto, ¿qué es lo que busca? Básicamente posicionar esta idea de que había una estructura de sobornos, que se aprovechaba de esos sobornos, y con eso se busca inhabilitar políticamente, inhabilitar jurídicamente, y además también inhabilitarle socialmente a través de una campaña sistemática de desprestigio a Correa y también a la Revolución Ciudadana. Entendido, Virgilio. Importante esto último que planteas como para poder conectar con la línea inicial que venía planteando Rodrigo en términos comparativos, cómo han sido llevados los procesos de alguna manera de judicialización de la política. Vamos contigo, Rodrigo. En Argentina la opción de colocar a Cristina Fernández como candidata a la vicepresidencia funcionó para que la coalición popular regrese al poder. ¿Se puede pensar que la proscripción sin tapujos a Correa en Ecuador y a Evo en Bolivia son una reacción frente a ello? ¿Hay similitud en ello?
¿Es del caso de Ecuador y Bolivia experimentos de la radicalización de las élites en el continente? Sí y no, digamos. Es decir, efectivamente, la articulación la nueva articulación del peronismo en la Argentina posibilitó que efectivamente retomara el poder por vías democráticas. Pero me parece que eso, como decía previamente, ¿no? O sea, la posibilidad del juego político y democrático sin, digamos, efectivamente con judicialización, pero no más allá de eso, ¿sí? Demostró que la experiencia previa podía volver al poder. Entonces me parece que lo que acontece en Bolivia y Ecuador es una radicalización frente a la mera posibilidad de refrendar, digamos, de que se mantenga en el caso boliviano la opción popular en el poder, o que la fuerza de la revolución ciudadana gane las elecciones en el Ecuador. Y es por eso que yo creo que el objetivo no es solamente, en todo caso, evitar que el expresidente aparezca en la papeleta, es sentenciar a una fuerza política, no solamente, digamos, no en términos, es como decía Virgilio hace un rato, es socialmente además, ¿no? O sea, y además es el asedio, porque no es solamente el hecho de que aparezca uno u otro nombre en la papeleta, es mantener la fuerza asediada, porque en contexto electoral también surgió esta nueva situación respecto del mismo caso de Virgilio, Paola y Cristian, con la posibilidad de que en este caso la prefecta le suspendan las medidas alternativas, ¿no? Y en Bolivia, lo de Bolivia es completamente escandaloso, porque tuvimos ahí por primera vez en mucho tiempo, bueno, si obviamos el caso de Paraguay y Brasil, que fueron golpes por las vías institucionales, un golpe de Estado tal y cual se solían hacer, pero además después con militares y policías en la calle, que además se hicieron cargo de ir y destituir a otras autoridades electas, ¿no? O sea, con exilios, persecución, o sea, violencia física. Entonces, yo creo que esta cuestión no es solamente evitar una réplica de la estrategia argentina, sino mandar un mensaje, como decía, al conjunto de fuerzas que resisten el avance neoliberal y el despojo en cuanto tal. No por nada además, lo que hace Almagro en Bolivia no es solamente en este caso contra el MAS, porque Almagro también fue protagonista hace poco de una movida contra la misma CIDH, cuyo papel fue fundamental no solamente en todos estos casos, sino respecto de lo que dijo en relación a Bolivia y de los estallidos en Chile, Ecuador y Colombia. Es decir, que hasta el mismo sistema interamericano de derechos humanos está bajo asedio. Eso quiere decir que, por eso yo decía que en todo caso el caso que estamos tratando en este momento se sitúa en este contexto, y que es la excusa de algo más, es el síntoma de algo más, ¿sí? Pero que no solamente llega a aquellos que han sido protagonistas de cambios más o menos radicales en la región, sino también de aquellos que se oponen a las persecuciones y al atropello de los estados de derecho. Nadie podría creer nadie podía creer en la deslegitimidad de la CIDH. La CIDH, por decir algo, visitó la Argentina en momentos de dictadura, ¿no? Entonces yo creo que la cuestión de la vigencia democrática no es solamente sobre la cuestión electoral, sino sobre la misma posibilidad del derecho a la política. De acuerdo, Rodrigo, muchas gracias. María del Mar, poco a poco nos acercamos al final del programa. Tú has mencionado ya algunos de los vicios del proceso, pero para sintetizar, ¿podrías de alguna manera darnos los tres grandes problemas que tenía el proceso en su totalidad, en su integralidad? Y además preguntarte, ¿qué le depara al Ecuador en las Cortes Internacionales luego de esta sentencia? ¿Habrá cabida para que los sentenciados reclamen sus derechos a futuro en instancias supranacionales? Sí, se me cortó un poco la segunda parte de la pregunta, pero voy a retomar un poco lo que dijo Virgilio, porque es importante que eso quede bastante claro. En efecto, la teoría del caso de fiscalía nunca llegó a ser probada, realmente. Sí, sería hermoso que los juicios sean públicos y que realmente sean retransmitidos para que todos sepan la verdad. La verdad procesal, ni siquiera hablo de la verdad histórica de que pasó en la vida real. Estoy hablando de la verdad procesal, es decir, lo que teníamos dentro del proceso. En efecto, las pruebas, todo nace de primero de un Twitter, ¿no? Que en efecto después del Twitter quedó rezagado.
Y tal cual, como dice Virgilio, también me imagino, después de tomar el café en la mañana, el policía se llega, se sienta a la computadora y ¡pam!, le sale, ¿no?, la noticia. Y yo quisiera que todos los casos que tengo yo, que no son políticos, tengan la misma importancia, ¿no? Después viene el cuaderno que recoge fechas exactas, días exactos, cantidades exactas, y que existe la duda, ¿no?, cuándo mismo fue este cuaderno escrito, pero lo que sí hay son otros cuadernos que sí son encontrados en el allanamiento, pero que en estos cuadernos sí constan, parece ser, cosas que pasaron, pero que no tienen nada que ver con ese cuaderno creado, ¿sí? Pero no, el único cuaderno que valía es este cuaderno creado. Después encuentran en los correos electrónicos de Laura Terán y Pamela Martínez unos cuadros de Excel. Y de estos cuadros de Excel hay algunos peritajes, el que materializó, el que extrajo, el que analiza, y todo versa sobre la misma fuente. Es decir, es la misma Pamela, y además el testimonio de una coprocesada. El testimonio de una coprocesada que no es sometido a contradicción por las partes, que además esta coprocesada se somete a una cooperación eficaz y que después sorprendentemente encuentra cierta corroboración, supuestamente, con el testimonio de Pedro Verdúa, que pide un atenuante trascendental, ¿sí? Entonces, es decir, que de todas las pruebas que supuestamente llegan a convencer al tribunal de que existe una culpabilidad o una responsabilidad de los procesados, todos son de la misma fuente, Pamela Martínez, ¿sí? Entonces ya la ONU ya se ha pronunciado con respecto a cómo tomar en cuenta el testimonio de un coprocesado. Entonces por ahí va un poco, ¿no? ¿Y cómo era la teoría del caso? Y con esto para ir un poco resumiendo. La teoría del caso es que el presidente Rafael Correa, el expresidente Rafael Correa, a través de su influjo psíquico, presionaba a todos los otros funcionarios para que armen esta estructura de poder, de delincuencia, un tipo de delincuencia organizada, en donde a través de sus actos hacían ciertas, pues que ni siquiera sé qué es lo que hacían, porque hasta ahora no sé qué es lo que hizo mi defendido, hacían actos dentro de su función, de su cargo, para que los contratistas que les entregaban dinero se les favorezca con ciertos contratos, ¿ok? ¿Cuál es el beneficio? Para explicar el cohecho, ¿cuál es el beneficio que recibían los funcionarios? Pues a través de cruce de facturas, Alianza País, o a través de dinero en efectivo, ¿ok? Vamos al caso de mi defendido en particular, que es el señor Alexis Mera Giler. Él supuestamente ha recibido dinero en efectivo dentro de unos sobres. ¿Cómo corroboraron esto? A través de su asesor, Pedro Espinosa. Pedro Espinosa, a las preguntas, y consta en la sentencia, jamás ha mencionado que dentro de los sobres se encontraba dinero. Jamás. Y él lo dice en su testimonio. No sé lo que había en los sobres. Era algo irregular que se movía. Por favor. Y lo que dice Fiscalía es, eso se puede deducir que es dinero. No, por favor. Estamos frente a un juicio procesal en las mayores instancias del país. Y después de esto, se presenta un testigo que dice, yo vi lo que había en esos sobres y había unos flash memories, unos códigos, cosas inherentes al trabajo. Perfecto. No es que ni siquiera son testimonios contradictorios, son testimonios que incluso se complementan, pero frente a esto, 9 jueces han hecho oído sordo y no han visto esta parte. Nunca mencionan por qué no tomar en cuenta el otro procesado. Y con esto voy acabando. Ajá. Ok, sí, me quedo con eso. De alguna manera es una bomba de humo que se ha montado con fines de persecución política, diría yo. Y justamente por eso la segunda parte de mi pregunta iba relacionada a las acciones que ustedes tomarán en cortes internacionales para defender los derechos que están siendo vulnerados hoy por hoy a nivel nacional acá en Ecuador. ¿Hacia dónde van? Porque aquí no termina la cosa, ¿o sí? A ver, definitivamente en nombre de Alexis Mera yo voy a presentar un recurso de revisión, ¿sí? Este recurso de revisión se da toda vez que existe un testimonio y un peritaje errado de una cadena de custodia que sacan tanto de Pamela Martínez como del estudio jurídico Romero Menéndez. Dicen que encuentran una computadora que tiene un contrato de Nexo Global con Equitesa. Pero lo que no dicen, y aquí hay un fraude procesal, y así hay que llamarlo, lo que no dicen es que esa computadora es de Nexo Global, no de Alexis Mera.
Es decir, que existe un errado peritaje, un errado testimonio, y eso vamos a ir con un recurso de revisión. Pero asimismo, no vamos a presentar en este momento, porque lo que se necesita es una sentencia ejecutoriada. No se va a presentar en este momento. Vamos a presentar cuando realmente exista justicia en el país. Porque de nada, sé que la respuesta será la misma. Ahora, en instancias internacionales vamos a presentar, estamos ya trabajando, el doctor Alexis Mera está trabajando ya con los abogados expertos en esto, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por evidentes violaciones a la Convención Americana de Derechos, esto específicamente al debido proceso, ¿sí? Si bien es cierto, esto tomará mucho tiempo, pero sí es importante que quede como precedente para que la justicia no sea politizada. Gracias, María del Mar. Virgilio, como decía Isabel, se viene acercando el cierre del programa y se quedan colgadas algunas interrogantes. Dos cuestiones puntuales que creo que de alguna manera merecen ser analizadas. Por un lado, para terminar esta discusión, digamos, de la sensible frontera que existe entre la justicia y la política, ha quedado claro que el caso tiene un trasfondo de alguna manera político. ¿Cómo fue el manejo de la justicia los 10 años anteriores a este gobierno? ¿Qué se puede hablar de la institucionalidad de la justicia, como revisábamos en la introducción de este programa? Y de alguna manera, tú decías, como para plantearte la segunda interrogante y que puedas respondernos, tú hablabas de que los principales beneficiados o quienes están atrás de esto de alguna manera son las fuerzas políticas que, si bien no van a la reelección a través de Moreno, van de alguna manera a hacer la secuencia de este ajuste de esta política de ajuste neoliberal que personifican a través de Creo y el Partido Social Cristiano. ¿Qué se puede esperar para la Revolución Ciudadana en términos de participación política, aún con estas condiciones, aún con la proscripción y la sentencia que ha ocurrido con Rafael Correa? A ver, intento interpretar que la primera parte de tu pregunta tiene de alguna manera una posición, y esa posición es la que además repiten de manera incansable en los medios. Dicen, a ver, ahora se quejan del manejo de la justicia, pero no se quejaron de lo que pasaba en los 10 años, ¿no? Digamos, no quiero yo discutir eso, podría discutir eso. Digamos, por 30 segundos, y solo por 30, voy a aceptar, digamos, esto que tú señalas, para plantear lo siguiente, ¿ya? Y te digo que voy a acepto el argumento que está implícito en tu pregunta, por 30 segundos, para decir inmediatamente, pero estas personas, que son las que llevan adelante esa operación de Estado, porque no solo es lo que pasa en la justicia, es lo que pasa en la justicia y en los otros poderes del Estado. Estas personas que hacen todo esto, es las que dijeron que esto es lo que no se debía hacer, pues, ¿sí? Y sin embargo, te digo, han instrumentado la justicia como un escenario en el que básicamente se ejecuta una obra en la que lo fundamental es la venganza y los objetivos políticos. Con magistrados que son los que se encargan de cumplir esos objetivos políticos. Esto, te señalo, es absolutamente nefasto para la justicia y para la democracia. Nefasto, nefasto. Este proceso, yo creo que podríamos quedarnos horas hablando de las lecciones, de lo que puede pasar. Mañana a ti te implantan un Excel, en ese Excel dicen que cualquier cosa que tú cogiste dinero, todo, estás muerto, acabado, ¿sí? O lo que es evidente que existió estos archivos hackeados, manipulados, pero sin embargo sirven para un proceso. O la secretaria, entiendo yo, de la Fiscalía General, con el juez ponente redactando la sentencia. No, y podríamos seguir relatando la serie de irregularidades. De alguna manera insistes, digamos, con esto que planteas, insistes en que la promesa reinstitucionalizadora con la que llegaron todos aquellos que fueron recambio en las instituciones de control y de justicia con el Trujillato, finalmente termina siendo una falacia. No hubo una superación del estado anterior, sino una descomposición de lo vivido anteriormente. Todo lo contrario. Es decir, de alguna manera teníamos un Estado que funcionaba, instituciones que funcionaban,
Con la consulta popular de febrero del 2018 se arrasó, se convirtieron las estructuras en estructuras de cartón, en instituciones de cartón. Y esa tiene que ser también un elemento fundamental hacia el futuro. Es necesario en este momento, si hay una cosa que se tiene que hacer como prioridad, a más de reactivar la producción, de generar empleo, de reactivar el agro, de poner como prioridad la salud y la educación, de recuperar la dignidad y la soberanía, uno de esos elementos es recuperar también la institucionalidad democrática, de tal manera que el Estado y la sociedad tengan efectivamente mecanismos a través de los cuales se pueda luchar realmente contra la corrupción. Esa tiene que ser una tarea no solo de Andrés Arauz, yo espero que Andrés Arauz sea el próximo presidente, tiene que ser de cualquiera, porque sigue siendo un desafío. Si seguimos en estas cosas implícitas, yo te digo, ¿qué es la conclusión que podríamos decir? Porque muchos dicen, pero son esos jueces. Bueno, el problema está entonces que los jueces son serviles al poder y por lo tanto nos toca encontrar mecanismos para que podamos efectivamente garantizar la independencia de la justicia y que la fiscalía no sea la policía política de este país, sino efectivamente un órgano técnico-jurídico que garantice también los derechos a los ciudadanos, así esos ciudadanos sean o seamos acusados. De acuerdo, Virgilio, muchas gracias. Rodrigo, vamos a cerrar contigo por temas de tiempo. Uno pensaría que en democracia la proscripción ya no es un tema y sin embargo hoy la estamos viviendo. A la luz de lo que hemos aprendido de otros países de la región, ¿cómo puede resistir y avanzar el campo popular? Me refiero ahora específicamente a Ecuador de cara a las elecciones del próximo año. Tal vez mi historia nacional me sobredetermine, ¿no? Pero yo entiendo que la proscripción es la base de todas las violencias, así sin más. Entonces yo creo que en ese sentido no es solamente una actitud o una postura de lo que comúnmente se llama el campo popular. Todas las fuerzas democráticas tienen que poner un tope a estas prácticas y a estas formas de vulnerar no solo el derecho de un dirigente o de algunos dirigentes, sino el derecho mismo de elegir y ser electos. Porque no es sano para el país en sí mismo si es que en 2021, bajo el pacto democrático que supone un Estado de Derecho, no está presente una fuerza que representa al menos un tercio del electorado nacional. ¿Sí? Eso no es que no le hace bien a unos o a otros, eso no le hace bien al país en cuanto tal. La descomposición empiezan con cualquier tipo de proscripción, más aún si la proscripción se lleva adelante contra fuerzas que son ampliamente representativas de una gran porción de la población de los países. Entonces, esto pasó en Argentina, también pasó en otros países, por supuesto, y le pasó tanto al peronismo como a la Unión Cívica Radical, que son las dos fuerzas más importantes de ese país, y oportunamente se dieron cuenta de que ninguna podía estar en pie si es que la otra seguía proscripta. Entonces la actitud es primero dar el paso en este sentido y decir la proscripción no le puede caber a nadie ni a ninguna fuerza política bajo ningún concepto y bajo ninguna circunstancia. Fundamental esto que señalas finalmente, Rodrigo. Se nos ha acabado el tiempo, sin duda se quedan varias interrogantes y sobre todo opiniones por agregar. Agradecemos a nuestros invitados, al equipo editorial y de producción de Frente Radiosa, porque el conflicto no es karma, sino democracia. Hablamos de frente. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima, muchas gracias. Gracias. Una producción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo.